¿Cómo, cuándo y dónde se desarrolló la sociología como campo de estudio? El surgimiento de la sociología como disciplina abarca 3 siglos, el XVIII, el XIX y el XX. No obstante, siglos atrás, filósofos griegos tales como Sócrates, Platón y Aristóteles ya reflexionaban sobre el hombre y la convivencia social. El desarrollo sociológico se da como resultado de 3 acontecimientos importantes: la revolución industrial, el sistema capitalista y la revolución francesa. La revolución industrial se originó en Inglaterra en el siglo XVII. Se caracterizó por la explosión económica y la modificación del trabajo. La perspectiva sociológica se hizo posible gracias a la revolución industrial de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Como resultado de la industrialización, se comienza a consolidar el sistema capitalista, y debido a las consecuencias que provocó, las cuales fueron la mortalidad infantil, el trabajo infantil, el aumento de horas laborales, los salarios bajos y nuevas enfermedades laborales, entre otros, se presenta la cuestión social como problema a estudiar. Por otro lado, la Revolución Francesa de 1789 se caracterizó por los ideales de igualdad y libertad. Fue entonces el momento que marcó el final del feudalismo y de las monarquías absolutas para ser sustituidas por ideales republicanos de libertad y derechos ciudadanos. Ya para finales del siglo XVIII y principios del XIX se producen grandes cambios, pues comenzó a verse que de la sociedad civil surgía el orden político, lo cual requirió de un análisis más profundo. Jean-Jacques Rousseau fue uno de los primeros en analizar los cambios que estaban surgiendo en la sociedad con su obra del contrato social. Por otra parte, se establece una reacción conservadora a la Ilustración. La forma más extrema de oposición fue la filosofía contrarrevolucionaria católica francesa, representada por Luis de Bonald y Joseph de Maistre. Aquí la razón era considerada inferior a las creencias religiosas tradicionales y Dios era la fuente de la sociedad. Son 3 los países protagonistas del desarrollo sociológico y otros 3 que sobresalen por sus exponentes. En primer lugar tenemos a Francia, denominada la cuna de la sociología, de donde sobresalen 4 pensadores. Montesquieu es considerado en Francia como el precursor de la sociología y escribió el gran libro El espíritu de las leyes. Lo revolucionario en su pensamiento fue la explicación sociológica de las leyes positivas. Esto lo hizo un auténtico sociólogo positivista que explica a los hombres por qué viven de cierto modo. También está Claude Henry Saint-Simon. Él pretendía preservar la sociedad, pero previó la necesidad de reformas socialistas y la planificación centralizada del sistema económico. El francés Auguste Comte fue el primero en utilizar el término sociología en 1838. Observó el fin de la sociedad teológica y militar y la aparición de la sociedad científica e industrial. Presentó la teoría de la evolución o la conocida ley de los 3 estadios. Por último, Émile Durkheim es considerado padre fundador de la sociología. Era políticamente liberal, pero intelectualmente conservador. Por tanto, odiaba el desorden social. Se dedicó a investigar el carácter de la sociedad industrial y el proceso de secularización. Fue el primer sociólogo que obtuvo una cátedra en la Universidad de Bordeaux en 1902. Estableció de manera más firme los fundamentos esenciales del método científico aplicado a los fenómenos sociales. Su objeto de estudio fueron los hechos sociales. Ahora llegamos al siglo XIX, donde el desarrollo de la sociología se da en Alemania, con los siguientes exponentes. Ludwig Feuerbach se centró en la religión, en mostrar que Dios era una mera proyección de la esencia humana e insistió que se debía avanzar a una filosofía materialista, donde las personas fueran su fin mismo. Ludwig influenció en el pensamiento de Karl Marx, quien es también conocido como padre fundador, y es el sociólogo y economista del régimen capitalista. 2 de sus obras maestras para la literatura sociológica son El Manifiesto Comunista, escrita en el periodo de su juventud, y El Capital.
Su tema, la lucha de clases, donde la revolución señalaría el final del antagonismo. Por otro lado, George Simmel se preocupó por el surgimiento en el mundo moderno de una economía monetaria y tuvo una gran influencia sobre la teoría sociológica en Norteamérica. Max Weber es considerado otro padre fundador de la sociología. Dedicó su atención a las ideas, en especial a los sistemas religiosos y la manera en que sus ideas influyeron en la economía. Y en 1910 fundó con Simmel la Sociedad Sociológica Alemana. Continuando en el siglo XIX, también otras naciones aportaron para el desarrollo sociológico. Por ejemplo, en Inglaterra sobresale Herbert Spencer, quien fue figura dominante de la teoría sociológica británica, especialmente por su teoría de la evolución social y el empleo del método histórico comparado de las sociedades. Para Spencer, el aumento del tamaño de la sociedad va acompañado de un crecimiento estructural, es decir, se mueve hacia una mayor diferenciación y complejidad estructural. Spencer fue el autor más atendido en sociología a finales del siglo XIX. En Italia también encontramos una figura clave para la sociología. Wilfredo Pareto propone una teoría cíclica del cambio social, donde se presenta una rotación de las élites dominantes y subraya el papel importante de factores no racionales como los instintos humanos. Poco antes de finalizar el siglo XIX, en Estados Unidos ya se venía estableciendo la sociología como campo de estudio. Fue en Estados Unidos donde por primera vez se estableció la enseñanza de la sociología en las universidades. En 1876 se impartió sociología como asignatura en Yale University. Y entre 1889 y 1892 se instauró formalmente la enseñanza de la sociología en 18 universidades de Estados Unidos, siendo la Universidad de Chicago la primera en otorgar el doctorado en sociología. También en España se pone en manifiesto una serie de acontecimientos relacionados a la sociología como campo de estudio. La primera cátedra sociológica se convocó en la Universidad Central de Madrid en 1899. Dicha cátedra fue ocupada por Manuel Sales Ferri, el primer catedrático de sociología con una perspectiva positivista del evolucionismo. Recordemos que el positivismo se utiliza para referirse a la búsqueda de las leyes invariables del mundo natural. Adolfo González Posada y Viesca hace una importante difusión de las obras clásicas de la sociología europea y norteamericana. Finalmente llegamos al siglo XX, donde la sociología es conocida como analítica. El periodo entre guerras motivó a que el centro de la sociología comenzara a desplazarse desde Europa a los Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de la década de los 80, la sociología es reconocida como una disciplina con una forma relativamente coherente. También fue un periodo marcado por la aparición de la teoría estructural funcionalista, que proporciona un marco de desarrollo para la ciencia social empírica. Dos representantes importantes de la sociología en este periodo fueron Talcott Parsons, quien se le considera el máximo representante del paradigma funcionalista y el líder de la tradición que incluía teorías centradas en la interacción individual, el conflicto entre grupos y el entorno ecológico material. Para el funcionalismo, nuestras vidas están orientadas según la dirección que marcan ciertas estructuras sociales que cumplen funciones sociales como la familia, la educación, la justicia. Otro representante fue Robert Merton, quien en 1968 señaló que las pautas de una acción social podían ser distintas para distintos individuos. Como dato adicional, en 1903 se fundó la Sociedad de Sociología de Londres, pero para ese entonces todavía existían diferencias respecto a la definición del término sociología. Con esto finaliza el largo viaje que atravesó la sociología hasta convertirse en una disciplina formal, como la conocemos ahora. Muchas gracias por su atención.